Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino o en cualquier casa donde entréis. Primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que están allá y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, también que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Solo el Evangelio, según Lucas, incluye este texto que tenemos ante nosotros. El Evangelio de Mateo tiene una cierta imagen, paralelismo, cuando se refiere a los 12, pero solamente es en este Evangelio que tenemos la comisión que se le da a 70 discípulos. En otras versiones, que van a otro tipo de manuscritos, dicen que en vez de 70 son 72. Y la verdad es que podríamos encajar mejor que fueran 72 discípulos múltiplos que el hecho de que sean 70. Aún así, sean 70 o 72, tendremos que preguntarnos, pregúntate tú, en esta tarde, si consideras que este texto está escrito como una narración histórica de parte del Señor o inspirada por el Espíritu, o es algo que tiene que ver contigo. Lo que nos está enseñando esta historia, esta instrucción del Señor Jesús para los 70, ¿tiene que ver algo contigo? ¿O es algo que ocurrió y que está ahí y que quizá alguna que otra cosilla que podamos aprender, pero nada más? Si es simplemente una narración más, ¿qué sentido tiene haberlo inspirado del Señor? Pero si el Señor nos está hablando, ¿cuánto de nosotros tendríamos que aplicar el texto en nuestro propio contexto, circunstancias, época en la que nos estamos viviendo? Jesús echa una mirada a la situación que está a su alrededor. Él habla de la mies, del campo que están preparados para la siega, y está viendo lo que es su cultura, lo que es su gente, la situación en la que él se está encontrando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, la oposición que encuentra en algunos lugares, la fe superficial que algunos dicen tener, pero
debemos de pensar que cuando nuestro Señor Jesús está viendo a aquella gente en aquel momento y circunstancias, está mirando y está viendo al mundo. Cuando está hablando de la mies, no simplemente está hablando de esas ciudades en particular que está citando, sino que también nos está hablando a nosotros. Si os fijáis en el versículo 12, en el versículo 14, que está hablando acerca del juicio, nosotros sabemos, por otra parte de las Escrituras, que también nuestra generación tendrá que pasar por el juicio. Cuando se está hablando de mies, se está hablando del mundo, porque en otros lugares lo está extendiendo al mundo entero. Recordad, por ejemplo, la palabra del sembrador, donde nos dice que el mundo es el campo donde cae la semilla. Y cuando nosotros llegamos al final del libro, del Evangelio, podemos ver que la gran comisión, tal como la señala Lucas, es al mundo. Así que ahora nosotros deberíamos de estar en la posición de poder mirar con este texto ante nuestros ojos o ante nuestro corazón y poder ver, ¿me está diciendo a mí algo? Primero a mí, en mi tiempo, en mi momento, sea joven, sea mayor. ¿Le está diciendo algo a la Iglesia? ¿Le está diciendo a la Iglesia que pueda ver y que pueda mirar al mundo en general? ¿Podremos nosotros ser indiferentes a la instrucción que nuestro Señor en cierto momento quiere darle a 70 o 72 de sus discípulos para preparar el camino allá donde iba de ir? Deberíamos de tomar todo eso que le está diciendo Jesús a los suyos en ese momento como una palabra también para ti y para mí. Si eres creyente, si eres discípulo de Cristo, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no debes de pensar que este pasaje, capítulo 10, el que estamos leyendo, se ha quedado anticuado, es simplemente una narración del pasado, sino que tienes que mirarlo como algo principal e importante que tiene que ver contigo. Ya sea que tú seas parte de ese campo o ya seas que tú deberías de considerarte como parte de esos 70 discípulos. Así que nosotros tomamos esa posición y miramos. Lo principal que podamos encontrar a lo largo de este capítulo o de esta parte, que la tomemos para nosotros. Y como creo que hay muchos principios que nos está diciendo a nosotros, nos vamos a quedar con solo 3 versículos al principio. Vamos a dejar que el Señor vaya obrando y hablando a lo largo de los próximos domingos, quizá. Bien, lo primero que nosotros tendremos que observar, lo primero que aprendemos en esos primeros versículos, es la preocupación de nuestro Señor Jesús, la compasión que Él muestra y que Él manifiesta. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Entonces nos está describiendo Lucas lo que el Señor está haciendo. Y entonces ya pone en la boca de nuestro Señor Jesucristo esto. Se lo está diciendo a los discípulos, se nos lo está diciendo a nosotros. Mirad, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios, hombre emocional, es apasionado. Él no vino a cumplir una tarea de una manera fría. No mires al Cristo de los Evangelios, no mires al Cristo de la Escritura, sencillamente con ideas, teorías, pensamientos o acciones de alguna manera fría. Cuando el Señor hace las cosas, se emociona y se apasiona una y otra vez. Lo recordamos, por ejemplo, cuando le traen a la mujer adúltera. Lo podemos ver dibujando o escribiendo en la tierra, podemos verlo mirando a la mujer, lo podemos ver mirando a los que la juzgan y las palabras que están diciendo. Eso no viene, toda esa acción ante la mujer adúltera no es de un Salvador frío e insensible, sino apasionado.
En otra ocasión viene un rico que tiene un montón de riqueza, pero quiere saber acerca de la salvación, y cuando empieza en el diálogo con el Señor Jesús acerca de salvación, Evangelio de Juan, capítulo 6, etc. Evangelio de Lucas también. Nuestro Señor Jesucristo dice que lo mira y lo amó. Dice, qué pena. De alguna manera está diciendo cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y eso no viene de un Dios que simplemente ha dicho, allá buscaros la vida, buscar algún medio, yo estaré dispuesto, pero si no venís yo no haré absolutamente nada. No, cuando nuestro Dios envía a su Hijo, lo envía porque Él es apasionado por la obra de su Padre y es apasionado por la gente que está a su alrededor. Fijaros cómo lo expresa en el versículo 13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Y ese ay no es simplemente una expresión verbal, sino un sentimiento que viene de lo profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. O recordarlo cuando está delante de aquellas dos hermanas que ha perdido a Lázaro y le comunican que su amigo ha muerto, y ve a la hermana llorando, y entonces en ese versículo más corto de todas las Escrituras que nos dice, y Jesús lloró. Por si quedaba alguna duda, por si alguien podría pensar que nuestro Señor Jesucristo haría la tarea de salvación de una manera fría, que simplemente daría o haría ciertas cosas externas. No, cuando nuestro Señor Jesús mira y a veces llora y lamenta y lo siente, experimenta deseos, sentimientos, pasión, misericordia, gracia en su corazón, por supuesto. Una y otra vez en el capítulo 19 de nuestro Evangelio, fijaros bien en el versículo 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 19:41, lloró sobre ella. Cuando pudo ver la actitud, la arrogancia, cuando pudo ver la tradición, que los hombres levantaban edificios, los templos, las piedras, los discípulos se emocionan, la gente se alegra, se goza, cuán grandes edificios, qué hermosos que son nuestros templos religiosos, pero nuestro Señor Jesús, que mira de otra forma, de otra manera, y que sabe lo que hay en el corazón del hombre, de la misma manera que experimenta sentimientos ante una adúltera, o ante unos fariseos, o ante un rico, o ante unas hermanas que han muerto, o ante una ciudad que es incrédula. Cuando Él ve el corazón de la gente, dice que Jesús llora, Jesús lloró. Lo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo de manera apasionada diciendo a los discípulos, dejad que los niños se acerquen a mí. Y los niños nos dicen en varios lugares que le tocan y le abrazan, etc. Un hombre con los niños, un hombre besando. En efecto, nuestro Señor Jesucristo es apasionado. Y cuando ve a la gente donde está, cómo está y lo que necesita, Él tiene este sentimiento: la mies es mucha, la necesidad es grande, el tiempo apremia, pero los obreros son pocos. Es como cuando uno está viendo que su campo está listo, tenéis una viña, tenéis un maíz, tenéis un trigal, todo está dispuesto para recogerlo, el tiempo pasa, el sol quema, y si no hay obreros, la mies podrá echarse a perder. No habrá uvas, no habrá trigo, etc. Nuestro Señor Jesucristo es de la misma manera. Él está mirando a hombres como tú y como yo, mujeres con las circunstancias muy parecidas, situaciones de mucho conflicto. Hay urgencia de traer, de hacer algo, de comunicar el Evangelio. Faltan tiempo, falta obreros. La mies, el campo es mucho, por los obreros pocos. En realidad nuestro Señor Jesús está mostrando ese afecto, esa pasión, ese sentimiento de su corazón, porque ya lo ha visto de su Padre. Él también es Dios,
aun cuando ahora se nos presenta como hombre. El afecto de nuestro Dios también está presente. El Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, el Dios que castiga, que se llena de ira, que controla, que tiene el universo en sus manos, que es el Dios de providencia en todo momento, también es un Dios que se emociona. Pasar un poco en el capítulo 13, fijaros ahora en el versículo 34. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es uno quizá de los versículos que más me enternece a mí, que nuestro Dios y Señor Jesucristo se compara, pone de imagen de una gallina con sus polluelos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Si miráis, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando de un contexto del Antiguo Testamento. Por tanto, los sentimientos de Jesús son los sentimientos de Dios nuestro Padre. O podemos mirar en el profeta Ezequiel. Fijaros si miráis al profeta Ezequiel, capítulo 33, otros de los versículos que tendríamos que leer con mucha humildad. Y nos dice así en el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Podemos asegurar con toda firmeza en Ezequiel 33:11 que esto no son palabras vacías y sentimientos. Cuando nuestro Dios le está diciendo al profeta que transmita este mensaje, es de la misma manera que yo lo puedo transmitir de una manera muy pobre, pero también transmitirlo a vosotros. Son palabras de Dios, son palabras de las Escrituras, no son palabras mías. Volveos al Señor, ¿por qué moriréis? ¿No estáis dando cuenta de que se está ofreciendo un evangelio, que hay un camino de salvación, que hay esperanza? ¿Por qué rechazáis? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Esto no lo podemos decir y no lo podemos transmitir con una nariz de payaso. Nosotros no lo podemos hacer como un mero entretenimiento. No es algo frío escrito en un papel. Es el mensaje de Dios mismo que ha transmitido a su profeta Ezequiel y que ha transmitido a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros transmitimos de la misma manera, con la misma convicción, con la misma pasión. Volveos. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando ve su tarea, la necesidad de, antes de llegar a Jerusalén para la gran tarea que Él tiene, para eso ha venido, para ser crucificado en una cruz por los pecados de su pueblo, pero antes de llegar ve a las aldeas y ve las ciudades que están a su alrededor y hay que ir y comunicarles y transmitirles. No importa si nuestro Señor Jesucristo ya sabe el resultado, no importa si Él conoce el corazón de la gente, ahora te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo esta misma situación. Ya está la obra, ya está la mies, ya están los campos preparados, pero los obreros son pocos. ¿Cuánta necesidad hay de enviar obreros a estos campos? Nos gustaría que nosotros pudiéramos mirar al mundo que nos rodea con la misma actitud que el Señor Jesucristo hizo aquí en estas líneas y en otras. Claro que vendrá la venganza, lo dice, mía es la venganza, dejar que el mundo sea juzgado por Dios a su momento y a su manera. Pero ahora, ya que la comisión no solamente es la gran comisión para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, miremos que estos son los campos, que ya están listos.
y que por tanto es necesario enviar a hombres y mujeres que transmitan de la misma manera y con la misma pasión y deseo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está sintiendo. Nos dice, por tanto, nuestro texto, en segundo lugar, que Él quiere enviar a otros 70. Es decir, que ya tiene a los 12, lo hemos visto anteriormente en los pasajes que hemos estado viendo. Él ha escogido a 12 discípulos, los ha enviado. En ciertos momentos dice también que fueron de 2 en 2 y que volvieron preocupados y a veces con gozo. A veces se resistían los demonios y a veces eran vencidos los demonios y la gente era curada también. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando sigue mirando al mundo alrededor, está diciendo: no son suficientes. Y entonces elige a otros 70. Está diciendo, si hay tanta necesidad, nosotros no somos los suficientes. Así que hay que enviar más obreros, más gente. He aquí la urgencia. Mirar los campos, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, mirar los campos, ya están blancos para la siega. Esto es el momento. Si es necesario, busquemos más y más gente. Hay una parábola que nos dice también nuestro Señor Jesucristo que un amo de la tierra y del campo fue a buscar a alguien para trabajar el campo a primeras horas y les dio unas monedas para trabajarlo, un salario. Y que fue un poco más tarde y vio a más gente y llamó a más obreros para que fueran a su campo a trabajarlo. Y así a lo largo del día, incluso en las últimas horas, nuestro Señor Jesús, poniendo esa imagen, dice que el dueño de la tierra envió aún más obreros para trabajar los campos. Pues esto debería de ser nuestra visión de la situación, igual que nuestro Señor Jesucristo. Si Él ve que los campos ya están blancos y ve que hay mucho trabajo que hacer, que aún hay muchas aldeas y ciudades que visitar antes de llegar a la cruz, y nosotros podemos ver que hay un mundo todavía en tinieblas y en oscuridad, porque están oscuros, porque están en tinieblas, porque no entienden, muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, nosotros no podemos ser indiferentes. Si somos discípulos de Cristo y Él tenía esta visión y esta pasión, nosotros deberíamos tener también esta visión y esta pasión. Nunca serán suficientes los obreros que podamos enviar. La mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Esta mies alcanza a todo el mundo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con aquellas pequeñas aldeas y ciudades alrededor de un territorio pequeño e insignificante en medio de grandes naciones, y nuestro Señor está sintiendo todo esto con aquella gente a su alrededor, cuánto más nosotros, a la luz del Evangelio de Mateo capítulo 28, el Evangelio de Lucas capítulo 24, y tenemos esta gran comisión: mira al mundo, mira al mundo. Y no podremos decir en ningún momento, hasta que el Señor Jesucristo venga, no podemos decir estamos haciendo lo suficiente. No estamos haciendo lo suficiente. Los campos están todavía sin trabajar y sin recoger. Por tanto, ni tú, ni yo, ni 1000 como nosotros somos suficientes para la tarea que tenemos por delante. Es necesario, es siempre necesario enviar más obreros a la mies. A todas las naciones hay que ir, por todos los lugares, en todos los pueblos, de todas las culturas, en todos los idiomas. Pero en medio de todo esto tendremos que decirnos, bueno, para esta tarea, ¿quién es suficiente? ¿Cómo podremos abarcar todo este trabajo? Sí, hay una preocupación emocional y resulta que decimos que es necesario enviar más obreros, más trabajadores, evangelistas, misioneros, testimonios de una manera u otra. Podemos entrar por las redes, podemos escribir tratados, podemos hablar por todos los medios, pero aún así la tarea es tan grande. ¿Cómo podemos resolver todo esto que tenemos delante de nosotros? Bueno, volvamos otra vez a nuestro texto de nuestro Señor Jesucristo. Se lo está diciendo a sus discípulos, versículo 2, mirad, los campos, a la verdad, están ya listos, la mies es mucha, hay mucho que recoger, hay mucho que trabajar, pero podéis ver que ni vosotros ni los 12 son suficientes, es necesario más obreros. Por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es decir, ¿qué podemos hacer ante este inmenso trabajo que tenemos por delante? El testimonio de la Iglesia hoy, la Iglesia local, la Iglesia universal, la Iglesia en España, la Iglesia en el mundo. ¿Qué podemos hacer ante un trabajo tan grande, tan difícil, tan complicado, tan extenso? Bueno, pues vayamos al dueño del campo. ¿De quién es la mies? Id al dueño de la mies y pedirle por más obreros. Imagínate que tú estás en tu trabajo, sea cual sea, y estás haciendo todo lo que es posible, pero el trabajo se amontona y crece, y tienes un montón de carpetas sobre tu mesa, o tienes un montón de gente que visitar, o muchos clientes que atender. Es mucho el trabajo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Aparte de esforzarte y cumplir con tu tarea, vas al dueño del negocio y le dices: envía más obreros. Necesitamos más trabajadores. Emplea a más gente. Esta es la solución momentánea que nuestro Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo el que le está diciendo: mirad, vosotros veis lo mismo que yo, ¿verdad? Podéis ver que los campos están allí y que hay que recoger mucho, hay que trabajar mucho y que somos pocos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuál es vuestra tarea? Rogad al dueño de la mies que envíe más obreros. Nuestro Dios es soberano. En ningún momento se nos permite pensar a la luz de las Escrituras que este mundo pertenece al diablo. Que este mundo no lo tiene en control nuestro Dios. Dios es soberano. Aun cuando el príncipe de este mundo se mueva a sus anchas, es un perro con cadena y no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero aún así la necesidad es muy grande. La gente está muriendo en sus pecados. La gente no está encontrando la esperanza y la salvación que nosotros estamos disfrutando. La eternidad se acerca, el momento del juicio, como nos dice unos versículos más adelante, ya está a las puertas. Es necesario trabajar con urgencia. No vamos a ir a pedirle permiso a Satanás. No vamos a ponerle barreras a él. No vamos a convencer a la gente con estrategias y con argumentos. No, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Dios y decirle: Señor, no podemos nosotros solos, envía más gente. Solo puede Él enviar más obreros. Solo Él puede cambiar las cosas y las circunstancias. Y no está diciendo que no trabajemos. Fijaros que nuestro Señor los envía, lo vamos a ver ahora. Pero mientras tanto dice: rogad al Padre para que envíe más. Nosotros, hoy, como iglesia, tú como creyente, por una parte tienes el deber y la responsabilidad de dar testimonio con tu vida. Lo tienes que hacer a tu nivel y en tus circunstancias. Tu campo misionero, tu campo de mies, donde tienes que trabajar, podrá ser tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Tú tienes la responsabilidad de ser enviado de parte del Señor Jesucristo con los dones que tú tengas a tu alcance. Pero mientras tanto, aun viendo que tú no eres suficiente, que para esta tarea ninguno es digno y está capacitado, y el mundo a nuestro alrededor parece que se quema en grandes llamas, lo que tendremos que hacer es uno de los privilegios y una de las armas más poderosas que el Señor ha puesto a nuestro alcance, que es el de la oración. Orad al dueño de todo esto y pedirle. La oración es la tarea de todos y cada uno. Nuestro Señor, el apóstol Pablo, cuando está hablando de la armadura del creyente y está diciendo, bueno, tenemos la espada, tenemos el yugo, el escudo, etcétera, y al final dice, y la oración, orad por mí para que el Señor me dé de nuevo. Así que nosotros tenemos que estar siempre como soldados listos para la batalla en este mundo que nos es opuesto y mientras tanto, hermanos, todos y cada uno de nosotros, porque sabemos lo que tenemos, sabemos lo que el mundo necesita y sabemos a quién pedir, vayamos a nuestro Dios y pidamos y oremos más y más.
Cuando escribe también a los tesalonicenses, Pablo de la misma manera les está pidiendo orad por mí para que la trabajo, orad por mí cuando estoy en la cárcel, como en Filipenses, para que el Señor haga más, que el Señor haga más, para los que están ya y para los que no están aún. Tendremos que orar como iglesia para que los que están en la obra, los que salen a la calle a evangelizar, los que están haciendo su tarea y cumpliendo con sus responsabilidades, tengan denuedo, tengan valor, tengan constancia, perseveren. Oremos por ellos para que su fe no se canse y sigan adelante, pero también oremos para que envíe más gente, para que levante más hombres y más mujeres. La oración tiene que ser parte crucial en la vida de la iglesia. Si no tienes valor para salir a evangelizar, que no te falte el valor y el ánimo para orar, para que otros sí lo tengan. Esperando, suplicando que el Señor responda con misericordia. Hay que tener cuidado, porque a lo mejor tú estás pidiendo para que envíe obreros y a la misma vez quizá el Señor te está diciendo, tú serás la respuesta. A lo mejor estamos viendo un campo que no tiene trabajadores para la obra y estás orando para que Dios envíe a alguien a ese campo, a ese rincón de la obra, y es a lo mejor Dios que te está diciendo, pues eres tú, es a ti, a quien yo quiero. Tengamos cuidado en nuestra responsabilidad de oraciones, pero no nos frene a pedir. Así que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, tiene pasión por lo que está alrededor. Él tiene control de todas las cosas y aún así quiere enviar obreros y aún así quiere que los obreros oren, que le oren a Él, que le pidan, que le supliquen ante un campo que está listo. Aún así, vamos al versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. A ver, hermanos creyentes, no busquéis un convento evangélico. No busquéis un lugar apartado para dedicar vuestras vidas a la oración. No está diciendo el Señor a los 70, bueno, mirad, en lugar de ir a las aldeas, os vais a buscar un sitio apartado, una especie de ermita, y allí los 70 os vais a dedicar a orar. No. Rogad al Padre para que envíe obreros y vosotros id. Es decir, que mientras estamos orando al Señor, nosotros estamos cumpliendo la tarea de ir. Y fijaros que no está diciendo, bueno, yo voy a estar con vosotros, os voy a proteger, voy a levantar una urna de cristal que no va a haber ningún daño que os va a producir, vais a sentiros como supermanes, como gente poderosa. No, lo que nos dice es, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Me diréis, pero ¿no estábamos hablando de que íbamos a ir a los campos porque la mies es mucha? ¿No estamos diciendo que este mundo le pertenece al Señor y que deberíamos ir a esta gente y ahora nos dice que vamos a ir a los lobos? ¿Os podéis imaginar el contraste que hay, que pequeñas insignificantes corderitos y corderitas como tú y como yo, así nos dice que somos, podamos ir en medio de lobos que están dispuestos a comernos? ¿Qué es esto que nos está diciendo el Señor? A la misma vez que dice orar para que envíe obreros, vosotros vais a ir y vais a ser como corderos en medio de lobos. Es muy fácil pensar que nosotros somos embajadores del Rey. Lo hemos escuchado muchas veces. Que nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo. Y de pronto, como embajadores de los que están en los imperios, en las grandes naciones, representando a sus propios países, rodeados de su guardia protectora, con las comodidades, y nosotros nos sentimos como embajadores. Bueno, no os engañéis. Aquí nuestro Señor Jesús no está enviando a los 70 diciendo vosotros sois mis embajadores y mis representantes, etcétera, os van a llenar de aureolas y de alabanzas. No. Vosotros sois corderos en medio de lobos, aún así id. Vamos a rogar que el Señor envíe grandes valientes, conquistadores, vencedores, con grandes argumentos, hombres de apologética profunda que convenza a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, rogad que envíe obreros,
Pero al final los obreros, ¿qué son sino corderos en medio de lobos? Ya decía ese gran escritor Hermann Hesse, no, el hombre es un lobo para el hombre. Somos así, somos destructores para nosotros mismos. Y cuando tenemos un evangelio tan glorioso, tan extraordinario, quedamos en esta situación también nosotros. Pero no nos quedamos en saber que vamos como corderos al matadero, que vamos a un mundo que nos aborrece, que lo que el Señor quiere redimir es a lobos, quiere convertir a lobos en corderos, a enemigos a convertirlos en hijos, en amados, que la tarea es imposible si el Señor no estaría a nuestro lado, si el Señor no envía a los obreros, si el Evangelio no fuera suyo y si Cristo no hubiera conquistado la muerte, el pecado, Satanás y nuestras propias almas en la cruz. Pero al final lo que nos queda cuando estamos haciendo nuestra oración y nos estamos sintiendo nosotros es que nosotros somos obreros. Nosotros no somos señoritos. Es verdad que cuando hemos conocido el Evangelio ahora somos hijos de Dios, herederos, y que por tanto el reino de los cielos nos está preparado y que cuando estemos en el reino de los cielos seremos señores y reyes. Sí, pero mientras tanto, nosotros somos obreros. Nosotros no nos paseamos por medio de los campos como los señoritos a su caballo. Nosotros somos trabajadores, somos obreros. Hemos venido aquí a servirle y a honrarle. Y cuando nosotros hayamos hecho la tarea lo mejor posible y hayamos cumplido con todas las demandas, tendremos que decirnos a nosotros mismos, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, hicimos. Hemos venido aquí a trabajar, hemos venido aquí a servir, hemos venido a entregarnos. Y como creyentes tenemos la tarea, no solamente para nosotros mismos, sino clamar al Señor para que envíe a otros muchos. Hay una gran urgencia en el mundo en el que estamos viviendo. Déjame terminar con esto. No mires a los lobos que están fuera. No te acobardes. Si miras a los lobos te asustarás y te esconderás. Mira al que te envía y descansa en él. Y confía, y entonces verás con sus ojos que hay victoria, que habrá cosecha, y los ángeles en el cielo se regocijarán. Amén.